Muy bien. Vamos a hablar de este tema que es, en principio era un tema que se llamaba siempre, vencedores siempre, algo así era el título. Pero haciendo el exégesis no es así. Es la fragancia de una victoria y voy a explicar en qué se refiere. No siempre parece, aunque no siempre parece victoria desde la cosmovisión humana. En ese sentido, vamos a hablar y tomar conciencia y leer el texto de 2 Corintios capítulo 2, 14. ¿Qué dice 2 Corintios 2, 14? Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Sí? Es muy importante reconocer cuando dice este texto. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Este texto fue escrito justo para los de la iglesia en Corinto, que estaba bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Es interesante que cuando Roma conquistaba un lugar, un país o un imperio o un lugar en especial, ellos, antes de entrar a la capital, a Roma, generalmente lo que hacían es una entrada triunfante, ¿sí? Como ustedes algo apenas pueden ver. Delante iban 4 caballos arriando o llevando la carroza donde iba el general o el comandante que había logrado esa victoria, ¿sí? Entonces con todos los laureles y todo lo demás y la gente ovacionando. Y detrás del capitán o detrás del general iban los tesoros que había conquistado en ese espacio, y no solo eso, llevaba detrás de él a las personas que eran cautivas o eran tomadas como esclavas. Y dentro de esas personas incluso estaban reyes o gobernantes. Pero claramente cuando el general entraba en esta la vía divina, si no me equivoco, que era un camino hacia el templo de Júpiter y los dioses que tenían ahí. Entonces este general llevaba, como explico, las cabezas la gente que había conquistado, esclavos, los tesoros, y detrás de todos ellos iban los soldados, ¿verdad? Y durante la trayectoria del camino había mucho incienso, había muchos olores fragantes, ¿verdad? Había muchos olores fragantes y que generaba un ambiente de aroma, un aromatizante muy, muy sabroso, muy, muy agradable. Entonces, eso era una entrada triunfante del general hacia el templo dentro de Roma, porque ahí se iba a ofrecer estos sacrificios y presentar esta ofrenda a sus dioses, ¿sí? En ese contexto, como contexto histórico, Pablo toma esta imagen, pero le va a darle una connotación diferente. ¿Estamos claros entonces? ¿Se imaginaron un poquito eso? Han visto bastantes películas, ¿verdad? Entonces, eso básicamente era. Pero recuerden algo que quiero que quede muy claro. El general llevaba detrás decía, ¿quién? A lo que había conquistado los tesoros, y dentro de ellos a los gobernantes que había conquistado y esclavos. Y ellos iban detrás de él básicamente en cautiverio. ¿Ok? Entonces ahí había el incienso y todo lo demás. Entonces bajo esa figura, Pablo escribe este texto a los cristianos en el primer siglo, ¿sí? Y en base a eso vamos a trabajar y hacer un análisis. Está demostrado que 100 millones de personas viven con trastornos de salud mental. ¿Cuáles son los trastornos de salud mental? Ansiedad, depresión, ¿verdad? Ahora con los niños ha aparecido mucho el TDA, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el autismo, y existen otro tipo de enfermedades, pero básicamente esas son las más importantes o las más significativas. También se habla de que más o menos, ¿verdad? En Ecuador, aproximadamente en el 2023, se atendió 163.940 atenciones anuales por trastornos depresivos. De cada 10 personas, 6 están sintiendo una soledad muy profunda. Pueden estar con muchas personas, pero sienten una soledad muy interna. ¿Ok? Están con su pareja, pero siguen sintiendo esa
soledad. Entonces, en ese contexto, que es muy importante reconocerlo, ¿verdad? Observarlo en ese sentido, y hay otro tipo de más cosas. Hoy se está observando que el suicidio es una situación muy común, especialmente en los adolescentes, ¿verdad? Donde entre hombres y mujeres, donde hay mayor suicidio es en los hombres, y podemos comenzar a enumerar un montón de cosas donde habla que definitivamente el dolor humano está muy presente, ¿sí? Está muy presente en nuestras vidas y eso genera muchas veces lo que conocemos como el vacío antropológico o el vacío humano, ¿sí? Que esto genera, ¿verdad? Que esto genera, generalmente está muy enmarcado o está muy direccionado por los logros, por lo que tienes o por quién eres socialmente. Entre más plata tienes, más eres. Si tienes un estatus social, más eres. ¿Ok? Entre más profesiones o títulos, más tienes. Si tienes hijos, eres. Si tienes, entonces, está enfocado en eso y por eso es que hoy estamos en una sociedad consumista que entre más tenemos, más supuestamente somos. Pero a la par que vamos, entre más tenemos, probablemente tenemos un vacío existencial. O a su vez, por más que nos esforzamos, no tenemos y entramos también en ese vacío existencial de la insuficiencia. En ese contexto es muy importante reconocer que también la religión muchas veces enfoca en ese sentido, muchas veces se exige muchos aspectos de cambios, pero sin embargo la religión a veces también está en un vacío existencial. Se habla del amor, pero sin embargo en las relaciones existe mucha juzgamiento, crítica y todo tipo de situación. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante reconocer y en ese contexto aparece algo muy importante. Que los logros, ¿sí? Como explicaba hace un momento, posiblemente como general entraba por la vía esta hacia ese templo, todo el mundo lo ovacionaba, recibía elogios y tanta cosa. Pero es importante reconocer que la vida de ese general muy probablemente estaba en un vacío existencial. Y entonces, entre más conquisto, más reconocimiento tengo. Entre más presento a mis cautivos, entre más presento a mis tesoros, más reconocimiento tengo. Entonces, en ese sentido había ese vacío existencial. Y entonces, tanto en aquel tiempo como en el tiempo de acá, entre más yo me esfuerzo, más logros tengo. Todo lo que tengo es base a lo que yo me he esforzado. ¿Sí? Y como yo me esforcé tanto, y cuando pierdo algo de ese esfuerzo, ¿qué sucede? Cuando lo pierdo, ¿qué sucede? Entro en una gran tristeza, en un gran vacío existencial. Y ahí es cuando Pablo dice, gracias a Dios, dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre, fíjese, dice, gracias a Dios. Y en el original esta parte de gracias a Dios significa que conduce en triunfo y se ha manifestado. En otras palabras, Dios es quien hace perceptible el conocimiento y Dios es el sujeto activo que dirige la marcha. En otras palabras, es la fuerza de Dios, el poder de Dios que hace que todo lo que vivimos o conquistemos, básicamente lo que vayamos a hacer es por medio de Dios. Pero cuando estamos conscientes que es a través de Dios que sucede este aspecto, o lo que vivimos, o lo que estamos sintiendo, básicamente lo que estamos logrando, si es a través de Dios, reconociendo que es a través de Dios, cualquier aspecto que sucede en nuestro contexto va a tener un propósito. ¿Sí? Va a tener un propósito, porque sabemos que detrás de eso Dios tiene el control. Entonces, ahorita sucedió el terremoto en Venezuela. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios ahí? Claro, si lo vemos desde los ojos humanos, o sea, el sinónimo de estar bien es porque Dios nos ha enseñado así. Si estamos bien es porque Dios está ahí, nos enseñaron eso. Si te va bien en la vida es porque eres bueno. ¿Han escuchado esa pregunta o han escuchado ustedes esa frase que dice, si yo soy bueno, ¿por qué a las personas buenas nos pasa cosas malas? ¿Han escuchado ustedes esa frase? ¿Han visto bastante en TikTok? ¿Sí? ¿Y por qué a los malos les va bien, entre comillas? ¿Sí? La pregunta, ¿a qué definimos buena
¿Y a qué definimos malo? ¿Ok? Entonces, en ese punto, posiblemente las personas que decimos que ¿por qué a las personas buenas nos pasan cosas malas y entramos en una depresión profunda? Probablemente lo estamos haciendo ¿desde dónde? Desde un ego fragmentado, desde una situación por querer llenar un vacío existencial. ¿Ok? Pero cuando dice, y en el contexto que estamos hablando acá, quien dirige y direcciona esto y acciona esto, cuando estamos confiados en este punto, ¿verdad? Que es Dios. Como decía Job, Dios quitó y Dios dio. ¿Ok? Entonces es muy importante reconocer, y lo voy a dejar ahí, desde dónde vemos que es bueno o que es malo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Entonces, en este sentido, como leíamos en el texto, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos. Bueno, en la NBI dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y aparece la imagen de Cristo, que es el centro ordenador supremo, donde descansa la psique, el alma, donde descansa nuestro ser. Pero es muy importante reconocer que todo inicia en Dios y todo aparece y descansa en Cristo. ¿Dónde inician nuestras vidas? En Génesis dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando fue en orden sucesivo, al final creó ¿a quién? Al ser humano, a imagen y semejanza. ¿Quién creó esto? Dios, en la figura del Padre, el Logos. Y luego aparece el Logos, como dice en Juan, ¿sí? En Cristo, la manifestación de Dios, el Dios encarnado, ¿verdad? Para manifestar cómo descansa nuestra alma. Entonces, hermanos, en este sentido y amigos, generalmente el sufrimiento humano se agudiza cuando el ego narcisista intenta ser el director absoluto de la realidad. Yo controlo todo. ¿Sí? Yo soy el que dirijo todo. Y lo hago por mi esfuerzo. Y cuando no me reconocen, cuando pierdo, ¿qué sucedía? ¿Por qué a las personas que nos esforzamos tanto, a las personas buenas, nos pasan cosas malas? ¿Ok? Claro, porque Pablo está diciendo, claro, porque lo estás haciendo ¿desde dónde? Desde un narcisismo. Como humanos, como un alma fragmentada, es normal sentir eso. ¿Ok? Entonces, Pablo ocupa su lugar sistémico correcto y el objeto conducido no es el agente principal. En otras palabras, el agente principal es Dios. Y uno es el que lleva detrás de la procesión. Y ahorita vamos a ver en ese sentido. Entonces, ¿estamos claros en ese sentido? ¿Sí? Ok. Y en segunda, si ustedes vemos en 2 Corintios capítulo 12, 13, antes del 14, si se dan cuenta, dice Pablo, ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto una puerta. ¿A qué se refiere que Dios le había abierto una puerta a Pablo? Le había dado una oportunidad. O sea, se había abierto un camino de éxito. O sea, en otras palabras, se le dio la oportunidad de empezar una nueva obra. Pero es interesante reconocer en el 13, aún así, me sentí, ¿qué dice? Intranquilo. No por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. ¿Qué es lo que pasó aquí en el 2 Corintios 12 al 13? Pablo tiene la oportunidad de un éxito, de abrirse una nueva oportunidad, algo nuevo, bajo el propósito que él tenía de abrir posiblemente una nueva obra. Pero sin embargo, al no encontrar a Tito, dice que se siente ¿qué? Intranquilo. En otras palabras, entró en un estado emocional de tristeza, de preocupación, posiblemente no digo posible ansiedad, pero sí entró en un estado de mucha preocupación. Porque su hermano, su amigo y su discípulo Tito no estaba en ese lugar. No sabemos por qué no estaba, la Biblia no dice, pero no estaba ahí. Y él deseaba encontrarse con Tito. Pero al no haber su hermano ahí, porque había una unidad muy interesante, al no encontrarse él entra en una situación de
intranquilidad, de preocupación. ¿Ok? Fíjense, Pablo, y me encanta este punto, este texto, en este punto, Pablo da a conocer su humanidad. Estoy intranquilo, mi amigo no está. Estoy preocupado. Pero en esa preocupación, ¿qué hace él? Da gracias. No sé si me hago comprender. Da gracias. Y algo muy importante ocurre en este punto, ¿verdad? Pablo se le abre una misión, como hablábamos, pero había la intranquilidad y la ausencia de Tito. Estaba experimentando en su misma humanidad, en su mismo cuerpo, dos situaciones. Un aparente éxito, pero internamente estaba una intranquilidad. ¿Ok? Entonces, es muy importante reconocer que podemos tener muchos éxitos. Pablo está diciendo, puede haber muchos éxitos, puede haber muchas acciones de aparentes éxitos, de triunfo, pero dentro de esto puede haber intranquilidad. ¿Y Pablo la niega? ¿La niega Pablo, sí o no? ¿Pablo niega esto, sí o no? No. No niega. Estoy intranquilo, dice. Pero algo muy importante, dice, pero doy gracias a Dios. Y fíjense en algo muy interesante, Pablo. Da gracias a Dios como el agente que está detrás de esto y de esto. Entonces, detrás de esa tristeza, de esa angustia, de esa desesperación, de esa pérdida, la pregunta es, ¿cómo Dios está detrás de eso? Y es muy importante reconocer que cuando yo reconozco en esto y en esto que está bajo ese control Dios, ¿cuál es el siguiente paso? Es dar, ¿qué dice? Gracias. Y esa es la parte más compleja. Porque el dar gracias es un acto de ¿qué? No es un acto de disociación ni desconocimiento lo que estoy sintiendo. Prácticamente Pablo está diciendo, doy gracias a Dios porque se abrió esta puerta. Pero también estoy dando gracias a Dios porque me siento ¿qué? Intranquilo, porque Tito no está acá. Eso es un acto de humildad, de reconocimiento. ¿Ok? Y Pablo nos está diciendo, bueno, ¿y por qué si yo soy un ministro, que soy buena gente, y vengo aquí y no está Tito? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no me espera? No comienza a renegar en ese punto como algunos de nosotros lo hacemos. Pablo da gracias y reconoce que detrás de eso está operando algo muy importante. Entonces, hermanos y amigos, la sociedad, la familia y a veces la religión nos ha enseñado a ¿qué? A negar nuestras emociones. Los hombres no lloran. A propósito que es el día estamos en el mes del Padre, ¿no? Una de las cosas que nos enseñaron, o enseñaron a nuestros padres, y los padres posiblemente nos enseñaron a nosotros, ¿cuál es? Los padres, ¿qué digo? Los hombres no lloran. ¿Sí? Los hombres no sienten tristeza. El hombre tiene que ser bien fuerte para sostener. El hombre es el que conquista, el que doma. El hombre es el que tiene que hacer esto. ¿Ok? Y entonces vas a tener que hacer esto, ¿qué implica? Anular nuestras emociones. Hablamos de las mujeres. Esta semana atendí a una paciente de una iglesia que es incluso líder. Y era interesante que cuando ella pasa al frente y pide oración por su matrimonio, porque está pasando por esto y el esposo no lo dijo, no lo quiso decir, solo oren por mi matrimonio, pero cuando ella pasó y dijo, estamos pasando por esto, y mientras lo decía, ella decía que lloró por primera vez en la iglesia, bueno, ya está haciendo un proceso terapéutico de 3 meses con ella, obviamente ya, gracias a Dios, ya abrió eso, y cuando ella dice, yo me abrí y lloré, al final me sentía mucha vergüenza. ¿Por qué? Le digo, porque lloré, porque nunca lo había hecho. Y detrás de esa vergüenza, ¿cuál era el pensamiento que estaba de usted al no querer que le vayan llorando? Porque me iban a ver como débil, como tonta. ¿Sí me hago comprender? Y claramente
su familia ha estado ahí y claramente su mamá y su papá se sintieron así como, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te muestras débil? Y eso es algo muy importante que Pablo y Cristo, Dios, viene a bajar eso. No se trata de mostrarnos fuertes, porque mostrarnos fuertes todo el tiempo, y por eso es que le cambié el título, que si siempre victoriosos no es real, siempre victoriosos es el concepto humano, que siempre estamos venciendo, sino que se refiere que en medio del dolor hay un triunfo a nivel emocional, espiritual, cuando reconocemos, esto duele, ahí hay triunfo, ahí hay victoria. ¿Sí me hago comprender? Esto está muy pesado para mí, no puedo más. Ahí hay triunfo y ahí hay ¿qué? Victoria, hay fragancia de victoria. Porque estás reconociendo en tu humanidad que no puedes más. Te queda corto eso, por el momento. Y eso es humildad. Y detrás de eso está Dios. Pero cuando la religión, tus padres, tus hijos o la gente, tu externo, te dicen no tienes que mostrarte débil, eso es netamente un bypass espiritual, religioso, o simplemente es una negación de quién eres tú como humano. Porque detrás de eso, Dios quiere obrar. Entonces, no quiere decir que siempre en victoria, sí, acabo de perder a mi pareja, sí, pero siempre en victoria en Dios y avanzamos. Eso es pura mentira. Es decir, me duele mucho. ¿Sí? Estaba apegado a esta persona. Duele. Pero gracias a Dios que pasó esto, porque detrás de esto, ¿qué hay? Un aprendizaje. ¿Sí me hago comprender? Porque detrás de esto, a través de Cristo soy triunfante. Y vamos a ver de qué forma. ¿Sí me hago comprender, hermanos? ¿Hermanas? Entonces, amigos, es muy importante reconocer que este cuerpo habita el alma. Aquí habita el alma, las emociones, los pensamientos, en este cuerpo, y hay que integrar todo esto. Y Pablo está integrando básicamente todas sus dimensiones de lo que es el ser. Hasta aquí te pregunto, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿hasta qué punto estamos negando nuestra humanidad? ¿Hasta qué punto muchas veces no permitimos mirar a Dios a través del dolor? ¿O hasta qué punto lo que llamamos éxito solamente es un esfuerzo de lo que yo hice y no reconociendo que a través de ello también está Dios? ¿Sí? Entonces, la gracia divina opera en medio del dolor, no condiciona a la ausencia del mismo. Entonces, la victoria de Cristo, la victoria cristiana no comienza cuando desaparece la inquietud, sino cuando la inquietud queda bajo el señorío de Cristo. ¿Qué implica bajo el señorío de Cristo? Gracias por lo que está sucediendo y a través de Cristo Jesús, ¿qué me quiere enseñar en esto? ¿Ok? Avancemos porque se están queriendo dormir. Y aquí hace algo muy importante también. El modelo imperial, ¿se acuerdan que les dije? El general iba adelante, ¿no es cierto? Y obviamente era su forma de ego, yo triunfé, yo derroté. Detrás de él, ¿quién iba? Los cautivos, el botín. ¿Sí? Y detrás de él iban los generales, donde había la competencia, el control, la imagen. Entonces, todo ese punto del general que muestra Pablo ahí, lo revierte en algo muy importante en este sentido. ¿Ok? Por eso es que a través de Cristo Jesús y el texto, ¿verdad? Que dice, sin embargo, gracias a Dios que Cristo siempre nos lleva triunfantes. Y cambia que este general, ¿quién es? Cristo. ¿Por qué Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces Cristo es el vencedor. Dice que cuando Cristo vence, cuando es crucificado o cuando resucita. En todo el proceso. ¿Por qué Cristo es vencedor? Cristo nace, ¿en dónde nace Cristo? En una sociedad judía. ¿Quiénes eran los judíos para los romanos? Eran un pueblo discriminado.
Era un pueblo esclavizado. Era un pueblo que estaba siendo lacerado su alma. El Imperio Romano vivía obviamente los impuestos judíos y de otros pueblos, pero dice que los oprimían mediante los impuestos. Estaban al servicio de Roma prácticamente, y no solo eso, sino que incluso estaban oprimidos por el sistema herodiano, el sistema religioso. Y en medio de eso nace Jesús. ¿Estamos claros? Nace Jesús en esa condición humana social. ¿Qué más? Nace Jesús en medio de un pesebre. ¿Qué significaba en ese sentido el pesebre o esa condición? Nace en un estrato social muy pobre. No es humilde, pobre. Confundimos humildad con pobreza. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? En una condición, estrato económico muy bajo, hablando económicamente. Nace en ese estado. ¿Ok? Y es muy importante reconocer que nace ahí, y una vez que nace, ¿qué sucede? ¿Qué enseguida qué experimentó Jesús? ¿Qué experimentó enseguida? Persecución. Había herida de injusticia, de rechazo, de humillación. ¿Y qué hace? Entonces, ¿qué hace José y María con su hijo? Se van, huyendo. Ya nos dimos cuenta, nace en una sociedad, en una familia que está siendo ¿qué? Maltratada, vulnerada, esclavizada, oprimida. Nace en un estrato social económico muy bajo. Eso no es bueno ni malo, pero obviamente en condiciones muy limitadas. Tercero, tiene que enfrentar una persecución. Tiene que ir a vivir a otro país, a otro lugar, huyendo y empezar de nuevo. Algo muy importante, ¿José era su padre biológico, sí o no? No, tuvo que nacer un hogar que reconstruido básicamente, con alguien que no era su padre. Luego, pasa el tiempo, luego antes de empezar su ministerio, vivió 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Qué pasó en los 40 días y 40 noches? Sí, eso fue en Egipto, 40 años y 40. Pero, perdón, tiene razón el libro. Pero hablando de 40 días y 40 noches, Jesús pasó en el desierto ¿con quién? Trabajando en su proceso de, yo digo, de integración. ¿Saben para mí que estuvo haciendo 40 días y 40 noches? Sí, hay 3 aspectos que se trabajan ahí. Pero habla de quién es su identidad. No me lanzo porque yo soy hijo de Dios. No convierto las piedras en pan para comer, porque yo sé que yo vivo de la fuente espiritual de Dios. Lo que está haciendo para mí 40 días y 40 noches Jesús es trascendiendo toda esta historia de dolor, de heridas, de discriminación, para iniciar su ministerio. No sé si me hago entender. Entonces, cuando hablamos de Cristo como vencedor, adivinen qué, Él está trascendiendo la historia de dolor, sus heridas. Pregunto yo, Jesús, ¿será que cuando tuvo que irse, lloró en medio del camino, en el frío probablemente, huyendo? ¿Lloró o no lloró Jesús siendo niño? Por supuesto. Estando ahí y ahora aquí en esta choza, ¿cómo hacemos en este lugar nuevo? No tenemos nada. ¿Será que Jesús tuvo algún momento dolor, tristeza? ¿Miedo? Sí tuvo. Porque él dice que fue un hombre experimentado en todo. Probablemente al estar en otro país, tal vez le dijeron, este parece de allá. Tal vez lo discriminaron por su origen. Sí. ¿Y sintió dolor Jesús? Sí. Claro. ¿Vivió heridas Jesús? Sí. Muchos pensamos que las únicas heridas que vivió Jesús fue en la cruz. No. Fueron todas estas heridas, hermanos. Y fíjense, eso el que ser vencedor refiere a ese proceso de sanación. Porque Jesús vino a redimir la humanidad. Y es por eso se dice que a través de sus heridas nosotros somos sanados, nuestras heridas. Entonces, no les quiero hablar de un Cristo solamente clavado en la cruz. Él incluso antes de nacer ya experimentó las heridas.
Y Él en ese proceso, ¿qué hizo? Trascendió esas heridas. ¿Qué hizo? Las sanó, las transformó a través del poder de Dios. Y por eso es que fue 100% hombre, 100% divino. Y algo muy importante, a través de Cristo, Dios encarna la humanidad para redimirla. Y ojo, no solo redimirla, como conceptualmente se habla, de la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es todo un proceso de las heridas. ¿Sí me hago comprender? Entonces, cuando cuando dice, y cuando leemos el texto que dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, no solo se refiere a la cruz como término final, se refiere que así como Él sanó sus heridas de humillación, que lo humillaron, de rechazo, de abandono, de injusticia y de traición, ¿qué implica? Que nosotros también podemos sanar esas heridas. Yo no sé cuántas heridas trae usted. Abuso sexual, maltrato físico, psicológico, negligencia, escasez económica. Pero eso puede ser y es sanado si nosotros miramos a Jesús como nuestro jefe supremo o nuestro comandante. Y claramente, cuando Jesús muere en la cruz y luego resucita, la resurrección, y fíjense, cuando Jesús resucita, ¿cómo resucita? Como el Hijo de Dios, como el Dios mismo. ¿Y qué pasó con su cuerpo cuando Jesús resucita? Fue transformado. Cuando Jesús resucita, su cuerpo es transformado. Y dice que atravesaba las paredes. Y a nadie podía hacerle ¿qué? Daño. La pregunta es, ¿qué tuvo que hacer Cristo para que su cuerpo sea transformado? Resucitar. Y ya no hubo más llanto ni más dolor. ¿Qué implica esto, hermanos y amigos? Que cuando nosotros creemos en ello, también somos transformados. Entonces, fíjense, el creyente conducido, redención del ego, defensivo, alivio de la carga. Y por último, la ofrenda fragante, la ofrenda fragante, el sistema que es sanado, la integración del microsistema divino. ¿Qué quiere decir todo esto entonces, hermanos y amigos? Cuando el apóstol Pablo nos dice, miremos a Jesús, nos está diciendo que lo miremos como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Y no solo eso, dice que Jesús llegó a ser el primer, ¿qué dice? Adán, el primer hombre. ¿A qué se refiere el primero? Al origen, a lo divino. Hecho imagen y semejanza de Dios en la santidad. ¿Qué implica todo esto, hermanos y amigos? Que Cristo nos recuerda que la humanidad fue creada en perfección, como una bendición de parte de Dios. Y regresar y mirar a la cruz no es solo mirar la obra salvífica, también es mirar ¿qué? Nuestro origen, nuestra esencia. Porque Cristo mostró cuál es nuestra verdadera esencia. Hijos de Dios. En otras palabras, cuando Cristo hace todo este proceso de lo que es vivir como humano, trasciende todo eso y muestra, ¿verdad?, que al ir al origen, Él como la divinidad, todo este proceso es sanado y transformado. Y al final, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, estamos mirando hacia nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen, hermanos y amigos? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestro origen, fuimos creados en el amor de Dios. Por lo tanto, nuestro origen es Dios en su amor. Cuando miramos a Cristo, estamos mirando el regreso a casa. Estamos mirando que fuimos creados en su santidad.
No estamos mirando a un Cristo crucificado, derrotado. Estamos mirando al resucitado. Y eso es lo que incluso Cristo dice, y Pablo nos llama, que seamos, dice, bautizados. ¿Para qué es el bautismo? Porque es una forma de ¿qué? De muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué implica eso? Es reconocer que humanamente estoy muerto, emocionalmente, espiritualmente, en ese ego fragmentado, ¿verdad? En ese narcisismo que busco por medio de las máscaras sobrevivir para complacer a todo el mundo y sigo con ese vacío existencial. Es reconocer, morir a eso. Sepultar, ¿qué significa? ¿Verdad? La sepultura básicamente significa entrego esto como ofrenda, ya no me identifica y resucito a esa transformación, que es regresar a mi origen. Soy hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Soy amor. Y empieza mi proceso ¿de qué? De sanación y transformación. Porque cuando yo me bautizo o sigo a Cristo o rezo ante la cruz o lo que sea, pero haciéndolo común desde este ego no resuelto, en ese sentido, solamente es religiosidad. Muchos nos podemos bautizar, pero a veces nos bautizamos no desde la conciencia. Entonces, por muchos años yo prediqué volver al primer amor. Preguntaba, ¿qué era el primer amor? Y está demostrado que cuando empezamos en el primer amor, no hay retroceso. Pero cuando hablamos del primer amor, que se apagó el primer amor, y nos referimos al bautismo y todo eso, solo fue un acto de inicio. Pero volver al primer amor es tomar conciencia que, ¿cuál es volver al primer amor? Soy hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y soy producto de su amor. Entonces, volver al primer amor es mirarme a través de los ojos de Dios. Y ya no mirarme a través de mi historia, ni de mis heridas, ¿verdad? Ni de otros aspectos, sino mirarme a través del amor de Dios. No sé si me hago comprender. ¿Sí? Entonces ahí Pablo aparece en ese sentido y entonces comienza a hacer una ofrenda agradable. Entonces, ya habíamos hablado de esto. Juan 1:4 habla que Jesús no vino a perfeccionar nuestras máscaras defensivas. Cristo asumió nuestra humanidad frágil para desarticular el ego fragmentado de sus cimientos, operando como compasión clínica y divina. ¿Qué quiere decir entonces con todo esto, apreciados amigos y hermanos? Cristo, en su obra salvífica, vino a mostrarnos la sanidad y la transformación. Jesús, la verdad, no vino a formar una religión. La religión solo se forma de estructuras externas para sostener y manipular a las personas desde la culpa y la vergüenza. Entre más culpa te hago sentir y más vergüenza te hago sentir, te conviertes en una persona muy manipulable. Pero cuando a través de Jesús vas al primer amor, al amor que fuiste creado, estas máscaras, ¿para qué tengo la máscara del perfeccionismo? ¿Para qué tengo la máscara del perfeccionismo? Para que me digan que yo soy mejor que el Mauricio. Para que me den la estrellita y te digan, wow, bien hecho. ¿Para qué controlo mucho a las personas? ¿Para qué? Para que no me traicionen. ¿Para qué aún permanezco en relaciones disfuncionales, tóxicas y dañinas? ¿Para qué permanezco aún sabiendo que quiero salir de ahí? ¿Para qué permanezco? Para no sentirme abandonado. ¿Para qué no pongo límites? ¿Para qué no pongo las cosas claras? ¿Para qué no pongo autodisciplina? Para que no me rechace. ¿Ok? Entonces todo eso hacemos desde el ego fragmentado. Pero cuando venimos con Cristo, a Cristo no le interesó si le traicionaba. Es más, dijo, tú me vas a traicionar y relajado, sigamos comiendo, no hay problema, acabemos la cena. Pero tú me vas a traicionar 3 veces, tranquilo. Y he orado a Dios para que permanezcas firme, no te preocupes.
¿Sí me hago comprender? Y estando en la cruz, Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque su ego ya no estaba fragmentado, el de Jesús. Había llegado a su origen, a su esencia, y reconocía que todo esto solamente es pasajero. Y ahí viene el punto de dar gracias en todo. Y Jesús no estuvo en la cruz diciendo, ay Jesús, oh Dios, ¿por qué me pasan cosas malas a mí si yo solo he hecho bien? No dijo eso. Padre, perdónalos, porque no saben dónde están, cómo están, en qué situación se encuentran. Pero aquí estoy mostrando el origen, el amor. ¿Sí? Pues por eso es que llegar somos triunfantes a través de Cristo, es llegar a ese primer amor. Aceptar eso, esa humanidad, aceptar mi humanidad. Entonces, por eso es que es muy importante reconocer, hermanos y amigos, el ego religioso, el triunfalismo, el ego niega o reprime la manifestación del dolor somático. Esto me duele. Busca ser visto y validado para paliar la insuficiencia interna. Claro, hago muchas cosas para que me reconozcan. Controla obsesivamente la imagen pública y eclesiástica. Sirve desde el miedo, la competencia o el estatus. Y entonces todo eso es una estructura ¿qué? Narcisista. Eso lo hacemos en la religión y también lo hacemos en la parte social. Y mucho más ahora, como país, lastimosamente, somos un país, creo que somos uno de los países más corruptos del mundo. ¿De dónde nace esa corrupción? De este ego frágil, fragmentado. ¿Sí? Que no puedo poner límites para que no me despidan, o a su vez, para que no me rechacen. O a su vez, tengo que hacer muchas cosas más para obtener más dinero para que me... Y tanta cosa. Es puro ego fragmentado. Y la identidad en Cristo reconoce la intranquilidad y rinde la vulnerabilidad. No puedo más, me siento así. ¿Ok? Acepta alegremente ser conducido, renuncia al control total, ¿verdad? Que detrás de esto está Dios. Descansa en la gracia objetiva sin fabricar méritos y sirve desde una base de libertad inquebrantable y el amor. Y entonces, este viejo hombre, como se hable, ha sido crucificado. Y ser crucificado significa no ser perfecto de obras, sino refiere, es definitivamente soltar todo. Ahí sí viene la humildad. La humildad es básicamente dejar el control y aceptar los dones, los regalos que Dios me da día a día. Eso es ser humilde. ¿Ok? Eso es ser humilde. Entonces, estimados y estimadas, aquí es algo muy importante. En Génesis 50:20, cuando vemos a José, dice, lo que el mal pensó, Dios lo encaminó a bien. La historia rendida cambia de vergüenza por empatía y el dolor se convierte en recurso ministerial. ¿Qué implica eso? Todas esas experiencias que ustedes tienen, que yo tengo, de abuso, de violencia y todo lo que hemos vivido, ahora a través de Cristo Jesús va a tener un valor significativo, muy profundo. ¿Dolió? Sí. ¿Va a doler aún? Sí. ¿Va a manifestarse en nuestras formas de relacionarnos? Sí. Pero ahora tomamos conciencia para soltar esto, en conciencia, para que Dios sane. No es ocultándonos, no es escondiéndonos, o no es haciendo muchas cosas para que me validen, sino es soltar. Y el soltar significa, y ahí viene el término, es estar cautivo. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo. ¿Dónde estaban los cautivos? ¿Recuerdan dónde estaban los cautivos cuando les expliqué? Atrás. Y los cautivos eran esclavos, pero ellos iban a servir al rey, al imperio, sin libertad. En cambio nosotros lo que estamos es entregando a este hombre cautivado, esclavizado, domesticado, de lo que hemos vivido, para que ahora sí sirva a el bien mayor, a la gracia, al amor. Ya no como esclavos, sino como libres. Como dice Jesús, ya no como mis sirvientes, sino como mis amigos. ¿Sí me va a comprender? Entonces,
Nosotros vamos detrás de Él, ¿por qué? Porque a través de Él, por eso Jesús dijo, tranquilos, confíen, yo ya lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Y me gusta esta frase que dice, lo que un hombre lo hizo, otro hombre lo puede hacer. O sea, lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer. No podemos, sí. Juan 14 dice, confíen. Si ustedes confían en mí y en el Padre, que somos uno solo, ustedes podrán hacer incluso, ¿qué dice? Obras mayores a las que yo he hecho. ¿Ok? Esto es una realidad que nosotros estamos llamados a vivir. Entonces la fragancia en Cristo, ¿verdad? La fragancia, y como ya con eso terminamos, dice, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, el 2.14. Entonces, conocer a Dios no se refiere a la sana doctrina exactamente, recitarse todas las doctrinas, no se refiere exactamente, es parte de, sí. No se refiere a saber todos los aspectos doctrinales religiosos como conocimiento. Se refiere a ese conocimiento integrativo. ¿Qué significa? Esto viví, esto experimenté este rechazo de pequeño. Nací en una familia posible disfuncional. Adopté el mecanismo de defensa, como evitar y no relacionarme con las personas y bajo autoestima. ¿Sí? Pero ahora en Cristo Jesús reconozco que eso no me define, esa no es mi identidad. Es mi personalidad, pero no es mi identidad. Son mis máscaras, pero no es lo que yo soy. Vuelvo al origen, soy hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y con esa toma de conciencia, esto que viví y lo que sigo viviendo, a través de las gracias a Dios que me pasa, le doy el sentido y propósito en la gracia de Dios, y que se convierte en olor fragante. Entonces, si me acaban de dar un puñete y me dicen todo, y yo reacciono y me quedo tranquilo, o me voy o pongo límites, ¿y por qué actúa así este man? ¿Eso se convierte en qué? En olor fragante. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es solamente el conocimiento teológico o doctrinal, religioso, es el conocimiento encarnado. Así como Dios se encarnó en Cristo y mostró el conocimiento pleno, el Logos, ahora también nos invita a hacer lo mismo. Y ahí sí es un proceso. Pero eso es el conocimiento. ¿El conocimiento qué integra? La parte de Dios, su mente. ¿Qué integra? Su creación, cómo fui creado. ¿Qué integra? Mi historia. ¿Qué integra? Mi presente, cómo esto se ha estructurado. Y también, ¿qué integra el conocimiento? El futuro. El propósito de vida. Todo eso es el conocimiento, apreciados amigos y hermanos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere mirar, y por eso se refiere que en Cristo somos triunfantes. Y por último, las fragancias o la fragancia, el olor fragante. Y es algo interesante, cuando hablamos del olor fragante, y hemos visto en muchos sistemas sacrificiales que las ofrendas, dice que subían como un olor fragante ante la presencia de Dios. Pero cuando Dios se encarnó a través de Cristo Jesús, ese olor fragante, ¿hacia quién fue? Hacia nosotros. ¿Y qué implica más? Que ese olor fragante se va a hacer a través de que nuestra vida transformada, paso a paso, va a ser un olor fragante hacia los demás. ¿Ok? Y implica los cambios a nivel familiar. Que muchas veces hay que hacer procesos de cortes de lealtades y mandamientos familiares. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está haciendo un olor fragante? No para que te vean que eres voy a ser una buena mamá, un buen papá, un buen esposo. Eso te obliga a la sociedad, a la familia, a la religión. Lo que Cristo quiere que hagas, Dios nos invita es que lo hagamos como un producto de ¿qué? Como consecuencia de ¿qué? De que entiendo y ya estoy viviendo en el primer amor. Y como voy transformando, sanando, reconociendo en mi interacción con mi pareja, con mis hijos, diciendo, en esto no me quedé corto, no sé cómo hacerlo, o me siento impotente ante esto. En esa humildad, pero ¿cómo mis hijos van a ver eso? Van a ver que soy débil.
Entonces, eso es ego. La humildad es decir, no puedo, hasta aquí puedo. Busquemos otra alternativa. Me desborda esto. En las peleas de pareja que ustedes tienen, ¿cómo es? Es que tú eres. Eso es puro ¿qué? Ego, puro dolor, pura alma fragmentada. Pero si es que él o ella es eso, ¿para qué sigues ahí entonces? Porque le amo. Nah, eso no es amor. Esos son puras vacíos existenciales. ¿Sí? Entonces, el amor empieza primero, amor hacia mí mismo, reconociendo la gracia de Dios, y desde ahí como yo te amo a ti. Y en las relaciones interpersonales van a comenzarse a ver como un olor fragante. ¿Ok? Y eso implica, por eso es que el olor fragante se va a ver sí o sí, y lo digo yo, como una persona que conoce muchas cosas de estas, no solo por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. ¿Sí? Yo puedo decir que sé muchas cositas por ahí, pero muchas de esas cosas no las he puesto en práctica. Aún estoy en ese proceso. Pero ahora, esas que aún no las pongo en práctica, ¿es que estoy fallando a Dios? ¿O estoy en mi proceso de santificación? ¿Estoy fallando a Dios? ¿O estoy fallando a mi propósito? ¿O estoy desconectado de mi propósito? ¿O estoy avanzando despacio en el propósito? Es muy interesante. Si el comandante va adelante, que es Cristo el triunfante, yo solamente voy atrás. Y con mi proceso, con él voy sanando y voy transformando. Entonces no puedo decir que fallo. Estoy en el proceso de santificación, en el proceso de integración. Por eso es que me convierto triunfante en Cristo. Porque cuando me digo he fallado, soy indigno, soy sucio, ¿en qué punto? ¿A quién estoy escuchando? Al enemigo. Pero cuando a través digo, gracias a Dios, esto obviamente voy a tener que cumplir las consecuencias de eso, pero esto me sirve para esto. Esto es parte de sanar mi herida, esto es parte de mi llamado y esto es parte de mi transformación. Y ahí es triunfo. ¿Okay? Cuando se dice, es que fallé y soy un sucio, no sirvo para nada, no es que es triunfante ni es humilde. Entonces dice, sí, mentí, reconozco esto, parte de mi proceso, pero ahora entiendo de dónde nace esto y a través de Cristo Jesús, gracias que pasó esto, empieza ahora esta otra parte del proceso de santificación y de sanidad. No sé si me hago comprender. ¿Sí? Ahora, les explico esto porque esto se ve reflejado en la forma como se relacionan con sus parejas y con sus hijos. Me mintió. Y a mí, la persona que me miente, no quiero saber nunca más. Bueno, vaya a vivirse solo en el monte porque... ¿Sí? Esto que acaba de pasar, ¿cómo lo transformamos? ¿Ok? Con los hijos, con los padres y todo, en todo ese sentido. Entonces, ahí viene el olor fragante. Entonces, el olor fragante es muy importante que lo reconozcamos, que es un acto de amor. Entonces, cuando no haya ese olor fragante, en vez de echarme la culpa y sentirme la peor cosa del mundo, voy mejor a hacer un paso de decir, ¿en qué parte aún estoy desconectado? ¿Qué parte hay que sanar para seguir avanzando en el amor de Dios? Como a veces me dicen a mí, trátate con amor. Cito. O sea, tratarse con amor, con el amor de Dios. 15:16 dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Fíjense, aquí Pablo, después del 14, dice, para muchos nosotros somos olor de vida, para otros somos olor de muerte. Cuando yo acepto que soy hijo de Dios, reconozco la obra salvífica de Jesús en mi vida
y regreso al primer amor, a reconocerme que soy hecho a imagen y semejanza de Dios, y empieza el proceso de santificación, de sanidad y santificación y de transformación, ¿qué pasa con eso? El sistema que me contenía, ¿qué va a ser el sistema que me contenía? ¿Qué va a ser mi pareja, mis hijos o la familia o el trabajo al verme que comienzo a sanar y transformar? Y ya no sigo los mismos hábitos. ¿Qué hace el sistema? Ni parece hombre. Los hombres toman. Entonces, ¿eso es qué es? Olor de muerte. Tranquilos, puede tener 5 mujeres. ¿Sí? 5 mujeres. El que no tiene, ¿qué? El que no tiene 5. Entonces, comienza esa eso es olor de muerte. ¿Sí? Si pones límites, eso está en rebeldía. Y si está en rebelde esta mujer porque me está poniendo límites, o este hombre, ¿qué hace la pareja? O la familia. Es rebelde, es mala. ¿Sí me hago entender? Y todo eso son olor de muerte. ¿Y qué es olor de vida? Cuando empieza con esa persona, puedo abrirme sin ningún problema, no me va a juzgar, me va a escuchar. ¿Ok? Aquí hay esto, y comienza a existir este olor de vida. Porque ¿a quién se comienza a reflejar? A la divinidad. Porque nosotros reflejamos también la divinidad. Cristo reflejó la divinidad del amor de Dios, y nosotros comenzamos a reflejar la divinidad del amor de Dios. No para que nos vean, sino porque ya somos. Porque el ser está para poder hacer. Y entonces se convierte en olor de vida. Pregunto yo, ¿en su familia hay olor de vida o de muerte? ¿En usted, con su pareja, hay olor de vida o de muerte? ¿En su relación con sus hijos hay olor de vida o de muerte? ¿En su trabajo hay olor de vida o de muerte? Y la idea no es para juzgar ni etiquetar, sino es para que veamos a Jesús y volvamos al primer amor y hacerlo por amor. No para que me acepten, porque eso es puro egoísmo, narcisismo, recuerden. Sino lo hago porque yo ya soy identificado y aceptado en Cristo Jesús, que esto soy a través de la sanidad. Entonces, estimados amigos y amigas, la verdadera victoria, ¿en dónde es? En el santuario interior. Es adentro. Para que se vea hacia fuera. ¿Ok? Ningún mecanismo de defensa nos salvará, solo la redención de Cristo. Solo a través de Cristo Jesús. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, es el momento de mirar a Jesús. No como ese ser sacrificado que se acabó ahí en la cruz y que eso es, no, toda su historia y su resurrección. Y Cristo quiere que ahora nosotros también andemos en resurrección, en transformación. ¿Sí? Entonces, la invitación es a volver al primer amor, para empezar a triunfar o a vivir en victoria, en olor de victoria. ¿En olor de victoria qué es? En los aspectos críticos y también en los aspectos de triunfo. Porque detrás de todo eso, damos gracias a Dios. Y todo eso contribuye ¿para qué? Para nuestro crecimiento. La invitación es allá no a darnos palo ni a matarnos, sino a no estar en conflicto interno. Cristo quiere entrar a través del Espíritu Santo a darnos paz para que comencemos a transformar. ¿Ok? Esa es la invitación para cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención y que Dios nos siga bendiciendo.